sigamos. Mira lo que dice Efesios 4:14. Rápido. Corre el tiempo. Me quedan 17 horas. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para qué hay que conocer la palabra? Preguntar, no dejarse engañar. Pregunten, estudien. Si alguien le llega con dudas, no le coman de cuento. El diablo es convincente y usa personas convincentes. No convincentes, sino convincentes. Hay personas afuera que hablan muy lindo. Hasta dentro de la congregación hay unas que son tolerantes, hermosos, sociables y hablan bonito. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque la palabra de Dios habla muy claramente sobre el trigo y la cizaña. ¿Y qué dice? Que la cizaña termina creciendo más que el trigo, ¿no es cierto? Y, o sea, termina saliendo a la luz quién es y quién no es. ¿Por qué es que Dios permite falsos profetas o falsos maestros? Para que salgan a la luz los falsos discípulos. Sencillo. ¿Y por qué permite buenos maestros? Para que se queden los buenos discípulos. Una regla de 3 espiritual. Ahora sí, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Cambiando. ¿Ah? Cambiando. ¿Fluctuar es cambiar? ¿Seguros? Venga pues, aquí tenemos otra versión bonita. Me encanta esta nueva traducción viviente. ¿Cómo es que dije 4 qué? Vamos a ver si nos lo aclara un poquito. 4:14. Pues, ¿dónde está? Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esto me encanta, esta traducción. Gracias. ¿Ya estoy cansada? ¿Les vuelvo a repetir? ¿Quieren escucharlo nuevamente? ¿Por qué no la leo siempre? Porque acá utilizamos la Reina Valera, pero hay apartes que les leo acá para que sea mejor entendida. Entonces ya no seremos, pero ahora sí quiero que alguien me lea, a la vez que yo leo, se me lea el 4:11-13. Eso. O sea, más arribita. ¿Quién constituyó? Dios. Jesús. Ahí dice Jesús. A unos apóstoles, siguen. a otros profetas, a Sí. otros evangelistas, a otros pastores. Ya me incluye a mí, ¿no? Esa parte. Entonces, él es el que levanta pastores. Bien. Entonces, sigue. A fin de perfeccionar. Con el fin de perfeccionar a quién. A los santos. ¿Qué es perfeccionar? Que maduren, que tengan discernimiento, que los dejen llevar fácilmente. Sigue. Para la obra del ministerio. Ay, ¿para qué es esto? ¿Para que alaben al pastor? No, para que ustedes también sean grandemente usados. Yo quiero ver eso en este pueblo de Dios. Grandemente usados. Esto es maravilloso, en dones espirituales, en cosas maravillosas, llevando a la gente de la tristeza a la alegría. ¿Sí ven? ¿Para qué Dios organizó todo? Para eso. Sigue. Para la edificación del cuerpo de Mira. Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Esto no para. a un varón perfecto a la medida de la O sea, para que se parezcan a Cristo, sencillo. Acá el Señor levanta pastores en este mundo, los trata, los tritura, los lima, les mete taladro, pulidora, los ajusta a su manera para que ellos edifiquen a su pueblo.
Si un pastor se levanta porque dice que es pastor y no es triturado primero y pasado por fuego, ¿cómo va a ser el pueblo que escuche el pastor? ¿Cómo va a ser el pueblo? No está a la manera de Dios. Jesús constituye, levanta, tiene ese trato con los que Él llama, y entonces lo capacita, y como es Jesús el que está trabajando la obra en esos hombres, entonces el resultado se ve en los que Dios va llamando. Pero no se quedan ahí. La idea del Señor, ¿cuál es? Que el pueblo a quien se le está edificando con la palabra de Dios también haga la obra, para la obra del ministerio, dice. ¿Sí se dan cuenta? Si pasan los años y tú sigues ahí, el problema no es de Jesucristo. El problema no es de se equivocó llamando a alguien. No. La iglesia, no. El problema es tuyo. Tuyo y de nadie más. ¿Ya? Ahora si entonces lo unen, entonces ya no seremos inmaduros. Porque si tienen ese proceso, ya no habrá inmadurez. ¿No es cierto? Como los niños en Cristo son inmaduros. Arman unos berrinches, cosa tremenda. Piden armas berrinches, no me da esto, increíble, y lanzan la mano y se rebotan contra quien les está dando de comer y todo eso. Esos son niños desagradecidos. Los meten en problemas, hablan de ellos a espaldas, les configuran una cantidad de cosas que ellos no han hecho. Los niños son así, se levantan contra sus tutores. Pero una persona cuando ha crecido con buenas bases, un joven de 16 años con buenas bases nunca le levanta la voz a su padre, lo respeta, lo ama, así no comparta muchas cosas de él, ¿no es cierto? Pero lo dice, sí, lo respeto y lo amo, no deja que su corazón se dañe. Así deben ser las personas que están dentro de ese curso que Dios puso. Jesús nombra pastores, los va amaestrando. Amaestrarlos, que los vuelve maestros, ¿sí? Sí, amaestrarlos. Y los capacita, otra palabra, y entonces el pueblo que llama a escuchar a ese varón, a usarlo, ese pueblo también se va levantando en las mismas condiciones, como Dios quiere. Eso es una obra hermosa, ¿no es cierto? Pero siempre saldrán fisuras dentro del pueblo, gente que no quiere ese orden de Dios, sino quiere su propio orden. De eso es lo que está hablando acá en la apostasía. De eso es lo que se está hablando acá exactamente. Entonces dice, bueno, en las iglesias hoy hay muchos predicadores pero pocos pastores. Entonces, ¿qué dice? La palabra predicador y pastor no es lo mismo. Pastor es una persona que Dios llama a pastorear, a estar con su pueblo, pues todo lo que ustedes han vivido. Predicar, cualquiera se sube, invita a gente a su casa, invita a gente a un parque y le habla de la palabra. Predicadores es lo que hay. Allá en las grandes iglesias, las mega iglesias, hay una cantidad de predicadores que hablan según su conveniencia. ¿Hablan? No son evangelistas, sino evangelistas. Y van por lo suyo, Tarde que temprano el Señor tomará cuenta de ellos. Si un día Dios te usa a ti, te levanta y dice, tú vas a ser mi pastor de allá de esa iglesia, van a haber 2 o 3 pastores en Capilla Calvario, Puerto Rico. Dios lo va a hacer, mis hermanos. No hagas nada a la fuerza. ¿Qué les dije hace rato? Pórtense bien con Dios. Aprendan a obedecer. Si un hombre no aprende a obedecer, ¿será que puede subir acá? Si no es obediente. Si un hombre no aprendió a servirle a los demás, ¿se puede subir acá? No está actuando como Jesucristo lo hizo. Entonces, así que, no, de cuando acá pues alguien coge y abre la Biblia y yo soy pastor y no vas a pasar por fuego mío. Nómbreme a uno bíblicamente. Hasta que estamos viendo lo de la iglesia de los hombres decapitados, muertos a lanza, arrastrados por la turba, perseguidos, crucificados. No solo los que conocemos, una cantidad de hombres que estamos mártires en cantidad, que han muerto quemados, pasaron por fuego. No, hoy en día no, cualquiera le da la gana de
predicar lo que le dio la gana y listo. Que se cuiden, porque ¿qué va a hacer el Señor? En estos tiempos, bien delicado, hermanos, bien delicado. Y ojalá tú nunca vayas a ser uno de esos. Antes de hacerlo, acuérdate de este sermón, de esta predica. Porque a veces por el afán, es que yo ya llevo varios años acá y nada, sírvele al Señor. Tal vez lo tuyo sea el ministerio de baños. Lindo. ¿O no? Si Dios te pone a ti el ministerio de baños, vas a ser feliz, vas a soñar con baños. Vas a querer llegar a la iglesia. Yo quiero ver mis bañitos. Los extrañaba. Quieres que tus hermanos vean los baños hermosos, oliendo a rico, que no le falte el papel higiénico, no le falte nada. Si Dios pone eso en ti, va a hacer que tú te enamores del ministerio que Él te dio. Hay miles de hombres haciendo el ministerio que Dios no les ha llamado y no están satisfechos. Están haciendo eso por fuerza mayor. Y esos hombres son los que terminan a veces abandonando las cosas del Señor. Esto es vitalicio, mis hermanos. Esto es hasta el fin. Esto no tiene caducidad. Esto no busca pensión. Esto simplemente es que ni siquiera hay lo que hay en la muerte de un pastor es una transición, no un final. No es que hay unas cosas arriba para los que le sirven al Señor, otros puestos. ¿Es una transición o no? Entonces, sírvele a Dios, ama a Dios, ama el servicio. Día y noche, siempre en tu casa, en el lugar donde trabajas, hazlo para el Señor y Dios te va a mostrar cosas hermosas. Vas a entrar en una paz, cosa tremenda, mejor dicho. Alcen la mano los que han fumado marihuana acá, aparte de mí, los dos. Solo 3, chica, alce la china, que eso fue el pasado, alcela bien. ¿No la están viendo? ¿La están viendo? ¿No es cierto que no? No, alcela bien, alcela. Así sea una vez, alcela otra vez. Bien. Ay, espere que venga, un día esto nos reunimos y echamos unos chistes ahí. Un par de marihuaneros acá, hola. Los que sabemos qué fue eso en el pasado, sabemos que en el momento que se hace eso se entra en una paz mentirosa, ¿sí o no? Porque es una paz que lo aísla a uno del mundo real, ¿sí o no? Pero también lo mete en dificultades y va haciendo daño, pero uno no piensa en eso en ese momento. Uno quiere paz comprada. Eso es lo que pasa, ¿o no, mis hermanos? Acá no es para ridiculizar a nadie, sino para decirles que es una realidad. Lo mismo harán los que toman antidepresivos, o los que tienen un dolor bien fuerte y se toman una pasta fuerte de dolor y que es lo mismo. Hay una paz mentirosa, se acaba el efecto y vuelve el dolor. Así de sencillo. Es lo mismo, mis hermanos. O los ambiciosos que sufren porque no tienen plata y apenas les llega una platica, comienzan a sonreír con todos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos, los amo. Se acaba la plata y los ahorros. Tener que ir a la iglesia. Hago mala cara. Sí. Se están riendo, pero es así. Es lo mismo. Entonces mamá de un hijo, y comenzaron a mirar así con el rabo aquí. Yo voy a más de una situación. A ver, ¿quién había alzado la mano allá atrás? Sí. Yo los vi. Porque chismosos, no mentiras. Cada uno tiene sus conductas antiguas. Alcen la mano los que eran borrachines y borrachinas. ¿Se dan cuenta de poco de pecado de Dios? Alcen la mano los que tomaban trago, porque yo no me emborrachaba seguido. Alcen la mano. Yo creo que todos. Carmen. Nosotros te conocimos hace 5 años en Caño Blanco tomando guarapo. ¿Y Octavio qué? ¿No la alza? Si es que tenemos nuestro pecado del pasado, de unas conductas erróneas totalmente. Entonces no es solo una cosa. ¿Cualquiera de las cosas nos hacía daño? Todo nos hacía daño, por favor, era una y la otra, nos hacía daño.
Así de sencillo. Y todas juntas, pues ni se diga. No, y todas juntas son. Es tan audaz el corazón del hombre que logra engañar a su propio dueño. Dios ama tanto a su pueblo que permite los falsos maestros. ¿Para qué? Para que salgan a la luz los falsos profetas. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:3? Ya estamos por terminar. 2 Timoteo 4:3, rápido. Ya vamos en el 3, ¿no? Es hasta el 5. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bien, perfecto. Entonces son mentirosos, engañadores, hipócritas. Dice ahí, ¿no es cierto? En el 2. Hipócritas, mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada. O sea, todo está bien, nada pasa en mi vida, estoy caminando bien. Eso es una conciencia cauterizada. Que si todo el mundo sabe que estás haciendo esto, menos tú. Menos tú. Es una conciencia cauterizada. Por eso todo el mundo es malo para ellos. Y lo único bueno es esa persona, está engañada. Y en el cristianismo se ve eso, claro. O sea que si hay unos tintes de apostasía. Y acá entonces ya nos va a hablar directamente de cuáles son en sí la dirección de la apostasía en este caso. O sea, la apostasía, la dirección del apóstata se puede ir por cualquier lado. Pueden torcer cualquier parte de la doctrina. Pero en este caso está hablando de que en este caso había apóstatas que dirían que no se debe casar la gente. En este preciso caso. Prohibirán. ¿Se acuerdan que les dije que él, pero, ¿qué les dije del pero? Actúa como bisagra. ¿Se acuerdan que lo dije? Entonces, ¿qué era que estábamos estudiando? Mira lo que decía 1 Timoteo 3:1-2 y 1 Timoteo 3:12. Mira, esos son doctrinas bíblicas, hermanos. Esas son doctrinas bíblicas. Lo que vamos a leer acá son doctrinas bíblicas. Léela. 1 Timoteo 3:1-2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Gracias, hasta ahí en este. ¿Marido de cuántos? O sea, puede tener hartas amantes, pero casarse con una sola. Sí, ahí dice. Dice o no dice, marido de una sola. Eso se puede torcer fácilmente. Los mormones lo tuercen. Ojo con la apostasía. No, los mormones lo tuercen. Créanme, no es un chiste, es verdad. Claro. Ellos tienen muchas mujeres, o bueno, hasta hace unos años todavía seguía con esa doctrina de tener muchas mujeres y han venido regulando eso. Ya no tienen tantas. Pero ellos decían que una sola era como la principal, pero podían tener bastantes. Pero en el caso que nos compete en este momento, una doctrina bíblica es que un pastor o puede ser soltero y morirse soltero, o por el camino Dios le da una esposa. No es requisito de ser pastor ser casado, porque nuestro hermano Wilson es soltero y él ha querido casarse, y más de uno ha querido casarlo. Y acá más de una le echó el ojo al blanco. Créame que sí, hermano. Ahorita hablamos. Entonces, volvemos a repetir. El pastor puede ser pastor siendo soltero, pero tiene dos opciones: o se casa en el camino o no se casa. ¿Sí? Para que no se case un joven que vaya a ser pastor, Dios debe darle un poder maravilloso en la abstención sexual. Abstenerse, un don de continencia, no urinaria.
Sí, porque más de uno no conoce más y no esa continencia. ¿Y cómo así? Entonces, no, Pablo tenía ese don. Pablo tenía el don de continencia, así que sus hormonas, su parte sensual, nunca salieron de ahí. Dios la sujetó al poder del Espíritu Santo. Es maravilloso. Eso es maravilloso, porque él se dedicó fue a Dios completamente. Pero, entonces, si hay un pastor que ama al Señor, que le quiere servir al Señor y es soltero, debe tener en cuenta eso. Debe pedirle a Dios esposa en el proceso y cuidarse mucho. Porque las mujeres abandonadas, maltratadas por sus esposos, que quedan solteras, pueden verlo como un apetitoso banquete. Un pastor soltero, carismático. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo eso? O se casa o no se casa. Una de las dos. Pero no puede andar por ahí siendo pastor y en la soltería que Dios no le haya dado. Oh, qué cosa tan peligrosa. Muchísimo. Puede hacerle mucho daño al pueblo de Dios. Entonces, ¿hay un mandamiento? ¿De dónde sale este mandamiento? De Dios. ¿Lo inspira quién? ¿Quién lo dijo? Ahí dice. El Espíritu dice claramente que habrán personas que van a hacer esto. Y 3:12 rápido. No nos va a dar el tiempo, ¿será que sí? Los diáconos sean maridos de una sola mujer. También, los diáconos, maridos de una sola mujer, o sea que también pueden tener hartas amantes, ¿no? Los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los ayudantes, los servidores, los que entregan su vida a la obra del Señor. También tienen que ser esposos de una sola dama. ¿Son mandamientos? Entonces todo tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios de Génesis 2:24. Dejará al hombre y se unirá a Mayra. ¿Dice ahí la palabra? Sí. Ahí lo dice, ya. Y serán una sola carne. Es un mandamiento. Entonces, si alguien, alguna corriente, alguna religión prohíbe casarse, automáticamente, ¿qué está haciendo? Es que Apóstata. están prohibiendo. Bien, entonces, ascepticismo, se llama eso, ascepticismo. Negarse a los placeres que Dios creó para que tanto hombre como mujer puedan disfrutar siempre y cuando esté dentro de los principios morales que marca la Biblia. Hombre, mujer y casados. Claro que hoy brilla por su ausencia eso. Hoy es toquecitos y vamos a la cama. ¿Triste? Claro. Y la gente se pregunta por qué terremotos, por qué inundaciones, por qué tanta candela en los montes, por qué tanto hombre malo, por qué tantos asesinatos, por qué tantas guerras. Sí, pero ¿por qué? Es que no existe Dios. Lean la Biblia, a ver si no existe Dios. Dios dijo: mis mandamientos no son gravosos, pero traen consecuencias para quien no los cumpla. Y el mundo no los cumple, y hace todo lo contrario. Va contra ellos. Vea, usted quiere casar, venga, Ernesto, cállese con Pablo. No, chévere, bacano. Y legalizado se pueden casar. Maritza, cásese con Cecilia. Se pueden casar. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es eso? Cuando el hombre determina eso, ¿qué está diciendo? No me gusta lo que Dios dice. Pero que es que es laico, que no cree en Dios. No, sí cree en Dios, porque está diciendo algo que va contrario a lo que está escrito. Y el único que escribió sobre el matrimonio, ¿quién fue? Dios. El resto son réplicas. Entonces va contra Dios, y cuando se va contra Dios, ¿qué se debe esperar? Tragedias. Tragedias y más tragedias en este mundo. Y las van a ver y las van a ustedes hijos de Dios, pórtense bien.
y estarán como en un palco, viendo todo lo que sucede allá sin que Dios los toque, sin que eso los toque a ustedes. Amén. Pero pórtense mal. Y también, todo dentro de la ley de Dios que fue quien formó al hombre, a la mujer, el matrimonio. O sea, Él es el ingeniero. Voy a hacer como Él me dice y me va a ir bien. El mundo está haciendo todo lo contrario. Miren cómo va, viento abajo. Están entrando en un abismo increíble. Esto ya estaba a punto de llegar a eso. Y en 1 Corintios 7, 1 a 6 dice: cásense, cásense, cásense en vez de estarse quemando. El cuerpo del hombre ya le pertenece a la mujer. El cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. A partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Por eso el paso al matrimonio no es hoy cualquier cosa. Es un paso de obediencia que Dios va a juzgar tarde que temprano, de acuerdo a cómo ha llevado el matrimonio. ¿Están entendiendo ustedes dos? Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, dice Pablo: es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le dice: tómame. No, perdón, también le da la autoridad. Sí, le está diciendo eso: soy tuyo y tú eres mía. Dios está permitiendo esos documentos, registro, instrumentos públicos. Ya quedan con la propiedad. ¿Listo? Sobre todo, esa propiedad está sin hipoteca ni nada, librecita de impuestos. ¿Entendieron? Ella no entendió. Tú entras al matrimonio libre de relaciones pasadas. Y tú entras al matrimonio libre de relaciones pasadas. Lo que pasó, pasó. ¿Listo? O sea, libre de todo, libre de impuestos. La propiedad de él, tuya. Eso sí, hay que revisar de manera de instrumentos públicos. Venga, que no tenga pago. ¿Está al día? Seguimos. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Sí, Señor. Eso era en esa época. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato, pero como él tenía la autoridad de Cristo, también es mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. ¿Se dan cuenta los que son solteros que andan buscándole 8 patas al gato? Quédense así. Ay, para después casar y yo me quiero separar. No hay que no importa el estado civil, ¿les he enseñado? Oye, conozco solteros felices y solteros infelices. Y conozco casados felices y casados infelices. Entonces, no tiene que ver nada con el estado civil. Amén. Tenerlas por la falta de control. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Uno de una clase y otro de otra clase. Así que les digo a los solteros. Y ahora sí. Y a las viudas. Las viudas son las que ya no tienen esposo, pero que un día lo tuvieron. Y a las viudas. Y a las viudas. Es mejor quedarse sin casar. No, pastor, yo tenía que leer eso hoy. ¡Oh, desastre! Tal como yo, dice Pablo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse, porque es mejor casarse que arder de pasión.
La Reina Valera dice que quemarse. Entonces, si no pueden controlarse, antes de ir a buscar a alguien, doble rodilla. Dígale, Señor, yo quiero tener un esposo, pero un esposo que te ame a ti. Yo no quiero repetir lo mismo. Yo quiero tener un esposo que sea un adorador, que sea un hombre realmente que te teme, un hombre que se le nota que te ama, no cualquier berrinche para ahí que va pasando. Porque ¿qué es lo que van a hacer? Repetir la historia, repetir la historia. Y a la final son pocos años los que nos faltan, aguanten. Ya, sí. ¿En serio? Ya el rato viene en cualquier momento. ¿Cuál es el afán de ser encontrados obreros desaprobados? ¿Sí? Aguanten, dedíquense al Señor y se van a dar cuenta que van a ocupar toda su vida para el Rey y no van a necesitar que nadie les quite la paz, que nadie las quite. Pero si el Señor decide que les va a dar un esposo o una esposa, si fuera el caso, bueno, que sea conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del hombre, porque ya una vez nos equivocamos, yo creo que 2 veces ya no aguanta. Así de sencillo. Porque la mayoría, si no todos los que estamos acá, jamás le pedimos a Dios que nos diera ese esposo o esa esposa que tenemos, ¿sí o no? Y nos equivocamos. ¿No es cierto que sí, Ángela? Eso fue el pasado. Pero ya en estos momentos ya dice amén por habérmelo dejado. Bonita la enseñanza. Ahora no se confundan, las parejas no se casan para legalizar la relación sexual, ya que eso es tan solo una parte de todo lo que significa el matrimonio. No se casan para ahora sí vamos a tener noches de pasión legales. No, ese no es el matrimonio. ¿Listo? Ahora hoy se casan mucho por eso. Hoy se casan mucho por eso. Porque la sociedad dice, las familias dicen, no, nada de eso. Uno se casa precisamente porque quiere tener un conglomerado dentro de la sociedad, que la familia es la base de la sociedad. Yo quiero participar de la construcción de una sociedad, y en especial porque con esto le obedezco a mi padre. Y con eso es suficiente, me voy a casar por eso. Y listo. El demonio ha sido muy astuto con estas decisiones de hombre, desprestigiando el evangelio y dejando una estela de dolor y sufrimiento de miles de niños y jóvenes violados. El demonio ha sido astuto, le ha hecho daño al evangelio. ¿Por qué? Porque al católico le llaman cristiano, y a la hora de citar el evangelio al cristianismo citan al católico, y ahí sí lo citan, ¿sí me entienden? Pero cuando quieren somos hermanos separados. Pero cuando no, ahí nos volvemos a unir. Las escrituras no me dicen todo lo que yo quiero saber, pero sí me enseñan todo lo que yo necesito saber. Anoten eso. Las escrituras no me enseñan o no me dicen todo lo que yo quiero saber. Porque el que quiere saber cosas que no están en las escrituras termina apostatando o inventando cosas. Tengan en cuenta eso. Las escrituras no me dicen todo lo que yo quiero, pero sí me enseñan todo lo que necesito. Eso es maravilloso. Hasta donde yo necesito, ellas me enseñan. ¿Para qué más? Y la segunda apostasía que dice acá es abstenerse de alimentos que Dios creó para que los disfrutáramos. Dios creó todos los alimentos, todos. Dios no creó la hamburguesa, pero creó el pan y la carne, ¿o no? El hombre fue el que le dio el moldecito ahí, pero Dios creó la carne, Dios creó el pan, bueno, la harina, el trigo. Porque hay un pastor, no, el pan no lo creó Dios. Bueno, el hombre la amasó. Pero por causa de la maldad del hombre, Dios en el Antiguo Testamento puso limitaciones, no solo en índole alimenticio, sino social, familiar, sanidad. Cientos de leyes que hay en Números, Levítico y Deuteronomio, pero por causa de la maldad del hombre. Estas prohibiciones vienen de hombres y su contexto es que purifican el alma y el espíritu. Mentira. Jamás yo he sentido que por comerme un pedazo de cerdo mi corazón se dañe. Jamás.
una costilla va a dañar mi corazón. Cosita de cerdo, esas que echan humito. Pero hoy está enseñando la iglesia adventista cierta alimentación para purificarse. Triste. Acá podemos citar dos corrientes del capítulo 4 de Primera de Timoteo, donde habla dos corrientes de apostasía. Va a llegar el tiempo en que unos van a prohibir casarse y otros van a prohibir comer ciertos alimentos que Dios creó, porque Dios los creó todos. Dice la palabra, refútenme eso. No, sí debe haber un equilibrio. Vuelvo y les digo, el pedacito de cerdo, la librita, no el marrano completo. Por favor. Acá no estamos hablando de nada, estamos hablando de la Biblia, y la Biblia ofende a más de uno, ¿o no? Entonces la Biblia claramente dice que hay apóstatas que prohíben comer alimentos que Dios creó, y dice que habrá gente que prohibirá casarse. El mandamiento hermoso de Dios prohibido por hombres, y miren las consecuencias tan grandes, porque todo trae consecuencias. Que es que yo verdurito, eso sí, sé medidito en la verdura, tengo una alimentación balanceada, buena, ¿no? ¿Cuál es el problema? Una balanceadita, por ejemplo, una librita de carne de cerdo en el plato, una buena porción de arroz, 4 papas, 5 yucas, eso es balanceadito. Pero en la hamaca. Ese balanceo le va a causar problemas. Pero por causa de la maldad del hombre, Dios en el Antiguo Testamento puso límites. Ahora bien, el problema no es comer o no comer, el problema es que engañosamente metan a Dios como el que lo prohibió. ¿Sí o no? Es que Dios prohíbe tal comida. Claro, miran el Antiguo Testamento y dice, pero para su pueblo, por la situación que estaban viviendo de maldad. Pero la gracia admite los alimentos. De los únicos que se habla en el Nuevo Testamento que no se comen es lo que le dan a la adoración a los ídolos. Eso no, porque se ofrecían a los ídolos ciertos animales, y Pablo y Pedro dicen no coman de eso, porque se lo ofrecieron a un ídolo. Así es decir, lo único y la única prohibición que ponen para los nuevos creyentes, judíos nuevos creyentes. De resto, si querían meterlo en el jalo, y Pablo dijo no lo metan ahí. ¿Qué tal? Solo se les prohíbe esto, no más. De resto, a comer, hermanos. Amén. Sí, sí, Y a invitar a comer. amén. Eso acá se les puede decir 10.000 veces y no copian, no aprenden. Estas prohibiciones vienen de hombres y su contexto es que purifican el alma. Ojo con eso. No pueden relacionar una cosa con la otra, por favor. Santo Dios. Lo que contamina no es lo que es. Sí. Romanos 14, 1 al 3, léelo rápido. Ya estamos, listo. Terminamos. Amén. Del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Claro, uno puede creer que no se debe comer, pero uno no tiene por qué difundir eso a los demás, decirles es que Dios lo prohibió. ¿Está metiendo a Dios? Y Dios no está ahí. Eso, no coman, pero no lo hagan una doctrina. Eso, la palabra de Dios lo rebaja a una opinión. Ahí dice, a una opinión, a una costumbre. Ojo, la costumbre nunca se puede convertir en un mandamiento. No es principio bíblico. Por eso se convierte en apostasía. Claro, eso es apostasía. Exactamente. ¿Entendimos? La palabra de hoy nos habló cosa maravillosa. Ahí encajaría como el decir de que en Semana Santa no comes carne. Pues está dentro de ellos, claro. Pero es raro porque... Pero no pueden comer carne el viernes, pero hay un día que tragan 7 porciones diferentes. ¿Sí o no?
¿Qué día es el siguiente día? Las 7 carnes. El domingo es pan y fue el día que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Por favor, sería el día que menos coman. No, ese día se disfrutan. ¿Se acuerdan cuando Nehemías, el pueblo estaba muy triste? Y él dijo, ya, vamos a abrir la Biblia. Abrió y después les dijo, ya dejen de llorar, vayan y coman. Disfruten. El mismo Nehemías le dijo a su pueblo, ustedes necesitaban la palabra para arrepentirse. Y después a comer. No coman sin arrepentirse. ¿Entendieron, no? Entonces en Romanos, el verso 17 dice, porque el reino de Dios no consiste o depende de la comida y la bebida, no tiene nada que ver el reino de los cielos, Sino nada. justicia, paz, Paz. ¿Quieres ser un buen cristiano? y gozo en el Espíritu Santo. Que corra el juicio como aguas y la justicia como arroyos turbulentos, dice la palabra. Haz justicia en tu vida, vive en paz. ¿Y qué más? Gozo en el Espíritu. Y gózate en el Señor de pertenecer a una congregación donde tienes una gran responsabilidad, donde tienes una familia también que alimentar, donde vives en un hermoso municipio y donde somos nosotros como una especie de remanente pequeño contra toda una sociedad que anda haciendo el mal. Siéntete gozoso que Dios te llamó de las tinieblas a la luz y deja de quejarte. Amén. Y terminamos con ya. Y en el verso siguiente dice, porque al que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por Dios. Amén. Qué bendición tan grande, qué lindo. Entonces, prohibirán casarse y mandarse a tener alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ojo con esa acción de gracias. Ya, papito Dios, por todo alimento, Señor, dale de comer a los niños de África. Amén. ¡Au! No se ve eso. No, dile unas palabras, Señor, bendito esto es hermoso que hasta hoy nos tengas con ánimo. O sea, hágalo de corazón. No lo haga para que lo escuche el que está ahí al lado. Señor, te damos gracias, papito Dios, por el alimento. Papás que enseñan a sus hijos a repetir eso. Y los chinos siempre lo mismo. Bla, 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 bla. Enséñeles que eso viene de Dios y que hay que agradecerle a su manera. Ya cuando hayan repetido, ahora pasen al siguiente nivel. Ahora dejen de repetir y hablen de su corazón. Dígale a los niños, a los jóvenes. Ahora, ¿de verdad tú sientes que Dios lo puso acá, bebé o bebita? Estoy leyendo bebé a la esposa de 40 años, bebé, sí. A veces hay que hacer así. Y la persona de 20, 30 años dice, sí, yo admito que aunque Dios me dio a mí el trabajo, aunque me ha dado salud, me ha dado la oportunidad, Señor, tú todo lo manejas, esa es tu soberanía y permitiste que hoy tuviera esta cachama frita aquí en mi plato. Pobre John. ¿Sí me entienden? Y no solo le den gracias cuando el plato es apetitoso, siempre. A las lentejas no le hagan el feo, son deliciosas. Amén. Con esta los. Bueno, sí. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo. ¿Por qué? Porque todo tiene su función. ¿Un chulo es bueno? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Cuál es el rol del chulo? Hace todo lo que es mortecino, no lo deja a la paz, evita enfermedades. Todo lo que Dios hizo es bueno. Un Caribe es bueno, claro, no deja que nadie se meta a la laguna y se la tire. ¿Eso no? Bueno, sirve. Todo lo que Dios creó es bueno. Me despido con esta frase y ustedes van a decir, así es, pastor. Alguien dijo que Dios debe ser el peor de los maestros que existen en el universo. ¿Saben por qué? Porque desde que la palabra se escribió, se inspiró y el canon de las escrituras se cerró en el año 96, han salido miles de hombres diciendo, no me conformo con lo que Dios inspiró, hay algo más. Así que hacen ver a Dios como el peor de los maestros. Cuando alguien quiera sacar algo, interpretar algo de acá que no es, o que le quisquille, pero es que debe haber
comas, ese le está diciendo a Dios, usted no es mi maestro, no me conformo. ¿Está pasando? Confórmense con la escritura y listo. Vengan con ganas, abran la Biblia, tomen apuntes y arrodíllense delante de Dios para que aguantemos hasta el último día. Porque hay falsos maestros en todo el mundo. Porque Jesucristo dijo, vendrán falsos maestros, esta es la época. Amén. Vamos a orar por